Estamos en Sanlúcar de Barrameda el 25 de septiembre de 1581. 23 naves zarpan hacia el Estrecho de Magallanes, hacia la Patagonia, con 2.500 españoles entre los que hay soldados, colonos, mujeres y niños. Felipe II encargó a Pedro Sarmiento de Gamboa establecer allí un asentamiento con el objetivo de asegurar, fortificar y poblar este paso estratégico. Una expedición que terminaría en tragedia y que ha sido olvidada por los libros de historia. Así que, oído el parche, porque hoy regresamos a ese lugar descubierto hacía ya 60 años por Magallanes y Elcano. Memorias de un tambor. Bueno, hoy vamos a hablar de una aventura increíble, muy desconocida, que se va a desarrollar durante finales del siglo XVI, fundamentalmente. Y bueno, antes de entrar en materia, vamos a hablar qué situación vivía España en aquella época, a finales del XVI. Bueno, en aquella época reinaba Felipe II. Felipe II de España, que era hijo de Carlos I e Isabel de Portugal. Como todos sabéis, Felipe II, por lo tanto, era nieto de Juana I de Castilla, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y por lo tanto, bisnieto de los Reyes Católicos. Bueno, vamos a resumir un poco la situación. En aquellos momentos en que España prácticamente tiene su máximo esplendor, estamos hablando de que había varios frentes abiertos que vamos a intentar resumir. Primero, Portugal. ¿Qué pasaba con Portugal? En 1578, el rey de Portugal, Sebastián I, murió, sin descendencia. Por lo tanto, Felipe II se convirtió, al ser hijo de Isabel de Portugal, en un candidato legítimo al trono portugués, al que también optaba Antonio, que era nieto del rey portugués Manuel I. Bueno, hay una pugna entre los dos, entre Felipe II y Antonio, que al final se decanta en favor de Felipe II, porque realmente, directamente ante la aparición de ese opositor, pues mandó al duque de Alba para invadir Portugal o atacar Portugal y hacer prevalecer su derecho al trono portugués. Esto se culminó en la batalla de Alcántara y se tomó Lisboa. Directamente Felipe II fue proclamado rey de Portugal. Estamos hablando del 12 de septiembre de 1580, un momento muy importante porque España va a alcanzar su máximo esplendor imperial al unir las posesiones portuguesas con las españolas. Felipe II reinaría como Felipe I de Portugal. Segundo frente abierto, Francia. Felipe II mantuvo guerras con Francia, sobre todo por el apoyo de los franceses a los rebeldes en Flandes. Como todos sabéis y recordáis, se obtuvo la gran victoria en la batalla de San Quintín en 1557, a raíz de la cual, celebrando esa victoria, se construyó el famoso monasterio de San Lorenzo del Escorial. A esta victoria se sumó también la victoria en la batalla de Gravelinas en 1558. De esta manera Francia quedaba prácticamente anulada y el segundo problema quedaba de momento aparcado. Siguiente frente, Flandes. Fijaos todo lo que estamos hablando de la época tan enormemente compleja que vamos a relatar. Por eso vamos a resumirlo un poco, porque si no nos llevaría horas y horas. Como digo, Flandes. En Flandes se va a desarrollar la Guerra de los 80 años. Va a abarcar entre 1568 y 1648. Una guerra que, como su nombre indica, fue larguísima. Lo que nos lleva a esa guerra, pues el interés estratégico que tenía para España, la posesión de esas 17 provincias que hoy, son realmente corresponden a lo que es Holanda. Primero, desde allí se podía amenazar a Inglaterra y se tenía Francia copada también por el norte, es decir, se controlaba Francia por las fronteras flamencas y al mismo tiempo se controlaba también Francia por los Pirineos, frontera natural, y por Italia, que también estaba en posesión del reino español. Allí estaba situada la ciudad de Amberes, que era la base naval más importante española en el norte de Europa. Allí en Amberes llegaba la lana castellana, muy importante para la economía de Castilla. Allí llegaba la lana, en estado virgen. Allí en Flandes se trataba. ¿Y por qué se llevaba allí para tratarse? Bueno, pues porque la mano de obra, los precios en Flandes eran más bajos que los que se pueden encontrar en España.
Esa lana se trataba en Flandes y luego era vendida por distintos canales al resto de Europa y también regresaba a España. ¿Qué problemas encuentra España en Flandes? Bueno, pues primero, el padre de Felipe II, Carlos V. Carlos V, como todos sabéis, se crió en Flandes. Era visto como sus súbditos, como un rey legítimo, un rey de allí. Y sin embargo, con su hijo Felipe II, que había nacido ya en España, y con unos intereses muy centrados en España, en la corona española, era visto pues como un extranjero. A esto hay que añadir los enormes problemas religiosos de católicos y protestantes, que todos conocéis, que se van a acrecentar sobre todo en aquella zona. Con la aparición del calvinismo en norte de Europa, bueno, pues hay un choque religioso entre los intereses de la monarquía católica española y estos estados protestantes. Además, la crisis económica que en un momento dado se sufrió en la zona, en Flandes, y la subida de impuestos que la corona española aplicó en la zona, pues produjo revueltas sociales que fueron pues aplacadas por el duque de Alba y sus tercios, lo cual pues no contribuyó a pacificar la situación para nada. Pues comenzamos una guerra con estas 17 provincias que van a ser apoyadas por Francia e Inglaterra durante diferentes momentos, es decir, no a la vez, sino más hablando de un periodo de años muy largo, hablamos de 80 años. Como decimos, y una guerra que finalizaría en 1648 y que va a suponer el agotamiento absoluto económico de la corona española. Durante los siglos XVI y XVII, Flandes fue un pozo que realmente afectó mucho al futuro del Imperio Español y un pozo del que probablemente nunca saldríamos. El fin de esta guerra y la independencia de estas 17 provincias se va a producir en la Paz de Westfalia en 1648, ya como dato posterior. Otro frente abierto, los turcos, el Imperio Otomano. A mediados del XVI, del siglo que estamos hablando, fijaos cómo está la situación, que las dos potencias, el Imperio Español y los otomanos, se disputaban pues el dominio del Mediterráneo, así como suena. España tenía las posesiones de Sicilia, Cerdeña y Nápoles, y los otomanos tenían las posesiones desde los Balcanes hasta Egipto. Era una lucha prácticamente de supervivencia ante el avance del Imperio turco, que ya habían llegado a conquistar Hungría y llegaron hasta asediar Viena, como todos sabéis. Fue el lugar más occidental al que llegaron las tropas turcas. Y además, los berberiscos del norte de África, que estaban aliados o eran vasallos del Imperio turco, el Imperio otomano, pues vivían de la piratería, saqueando constantemente nuestros puertos en el Mediterráneo, los puertos italianos, asaltando barcos en el mar, es decir, los famosos piratas del norte de África, que suponen pues un capítulo aparte en nuestra historia, sin duda. Y se temía que tarde o temprano, pues los otomanos intentaran invadir Italia. Era el siguiente paso. Un hecho crucial ocurre cuando en 1565 la flota turca llega a las costas de Malta y es sitiada. La caída de Malta hubiera supuesto, prácticamente el dominio prácticamente de todo el Mediterráneo por los turcos, y los españoles mandaron refuerzos a la isla para intentar levantar el sitio de los turcos, cosa que se consiguió, pero volverían otra vez a las andadas. Los turcos en 1570 piden directamente la entrega de Chipre. Claro, ya los reinos cristianos, incluidos el Papa, dicen que esto es una provocación. El Papa Pío V solicita una creación de una alianza militar católica entre el papado, España y Venecia. Venecia, potencia militar marítima sobre todo de la época y comercial. Pues piden la creación de una flota del Papa para ya de una vez por todas acabar con esta amenaza de los turcos. Y se va a crear la Santa Liga. Los turcos no hicieron caso, no se amedrentaron y siguieron con el ataque a Chipre. Y la flota de la Santa Liga va a acudir al encuentro de la flota turca para poner las cosas en su sitio, y se va a producir la famosa batalla de Lepanto. Batalla de Lepanto, que sucedió el 7 de octubre de 1571 frente a las costas griegas. Queremos dedicar un programa a Lepanto, así que pues más o menos vamos a ir pasando por encima de toda la situación. Imaginaos la complejidad de estos momentos del siglo XVI para España. Es decir, como potencia predominante, pues tenía un montón de frentes abiertos. Siguiente frente abierto. Seguimos con las conquistas en América, en el Pacífico. Felipe II continuó con la expansión en tierras americanas, sin duda, y en el Pacífico se agregaron a la corona española, se agregaron las Islas Filipinas, que fueron conquistadas por Legazpi
entre 1565 y 1569. Estamos hablando ya de fechas muy anteriores y muy cercanas al tema que vamos a hablar. Es decir, estos son casi hechos coetáneos, ¿no?, con el tema que hoy vamos a tocar. Las Filipinas, como todos sabéis también, se denominaron así en honor a Felipe II. En América, Florida fue colonizada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés. Fundó la ciudad de San Agustín de la Florida, la ciudad más antigua que hay en Norteamérica. En el Pacífico Sur, frente a Chile, Juan Fernández descubrió una serie de islas a las cuales les puso su propio nombre, las islas del archipiélago de Juan Fernández. Se cree que llegaron los españoles a Nueva Zelanda y de hecho hay pruebas de que los españoles estuvieron allí. Se han encontrado en algunas cuevas, en algunos sitios, indicios de material español de la época. Incluso se intentó o se planeó o se tuvo en cuenta una posible conquista de la China por el Imperio Español. Imaginaos ya dónde estamos llegando. Hay unas misivas del gobernador de Filipinas y el arzobispo de Filipinas en la que le dicen a Felipe II que si les deja unos miles de hombres y buques, podían hacer lo que hizo Hernán Cortés en México, hacerlo en China. Felipe II nunca llegó a tomar esta carta en consideración y no la respondió, pero imaginaos las pretensiones que tenía España en aquellos momentos. También se ampliaron los dominios en África, puesto que se incorporaron las posesiones portuguesas al Imperio Español, se incorporaron las plazas de Casablanca, de Tánger, de Ceuta en aquel momento, se reconquistó el peñón de Vélez de la Gomera y además, debido a la anexión con Portugal, se añadieron al Imperio Español las colonias que tenía Portugal en Asia, como Macao, en Malaca, Nagasaki. Esta integración de Portugal dentro de la corona española terminó con una guerra que se llamó de restauración portuguesa entre 1640 y 1668. Con esta guerra Portugal, muchos años después, volvería a ser así independiente. No vamos a hablar más de Felipe II porque, como digo, extendería mucho el tema, hemos hecho una pequeña introducción, pero sí que hay que decir que cimentó todos estos avances en el exterior, los cimentó en una política interior sin dudas, sin fisuras, aunque hubo muchos problemas internos, como es lógico, pero la política de Felipe II ayudó mucho a establecer las pautas que llevarían a un avance en el exterior claro. Como todos sabéis, la famosa frase de que se consiguió aquel imperio en el cual no se ponía el sol. Bueno, pues ya vamos a hablar del tema que hoy nos ocupa. Más o menos hemos hecho un pequeño resumen, la previa del tema. Y vamos a hablar de Patagonia, del Estrecho de Magallanes. Vamos a hablar por qué tenía estratégicamente importancia. Mucha gente no lo recuerda, pero en 1554 Felipe II se casó con la reina María I de Inglaterra, con María Tudor, y por lo tanto Felipe fue rey de Inglaterra. Es un tema que es conocido, que es obvio, pero mucha gente no lo conoce o no lo recuerda. Fue un matrimonio bastante controlado porque dentro de las estipulaciones, de las cláusulas del matrimonio, siempre reservaban la total independencia del reino inglés. Felipe tenía que respetar siempre, en todo momento, las leyes de Inglaterra. España no podía pedir a Inglaterra ayuda bélica, ni siquiera económica. Y además intentaría siempre mantener una paz con Francia. Si tenían un hijo, este se convertiría en heredero de Inglaterra. Si María fuera la primera en morir, Felipe debería abandonar automáticamente el trono de Inglaterra, renunciando a todos los derechos del trono. Es decir, fue un matrimonio. Felipe II fue rey de Inglaterra, pero era ya, como estamos viendo, con bastantes condiciones. Hubo una gran resistencia al nombramiento de consorte, de rey consorte de Inglaterra de Felipe II por parte de muchos núcleos en Inglaterra, hasta el punto que sufrió Felipe II un intento de asesinato, un atentado en Westminster en 1555. Otro tema que tampoco es demasiado conocido. Aún así, Felipe II tuvo una gran influencia en la política inglesa durante los años que estuvo casado con María Tudor. Y sobre todo intentó reintegrar otra vez a Inglaterra dentro de la Iglesia Católica, que era su gran obsesión. Felipe II estuvo mucho tiempo gobernando el imperio en los Países Bajos y allí recibía cantidad de consultas de su consejo que había dejado en Inglaterra. Es decir, que tuvo influencia de la política inglesa, puesto que era un gobernante que sabía lo que iba y sabía lo que hacía. Es decir, esto es una cosa que también nos ha ocultado la historia inglesa en multitud de ocasiones. Es decir, la importancia de Felipe II y la confianza que en él depositaron mucha parte de la nobleza inglesa al ver que era una persona que tenía las ideas bastante claras. Pero en 1558, estando Felipe II en los Países Bajos, muere su mujer, su esposa María Tudor, María I, fallece sin descendencia y entonces es cuando su hermana asciende al trono.
y Felipe II, evidentemente, tiene que renunciar a cualquier influencia en el Reino de Inglaterra, renuncia a su cargo de consorte y va a empezar a reinar la hermana de María Tudor, que es la famosa reina Isabel I, que era cuñada, evidentemente, era cuñada de Felipe II. Bueno, un poco a título de broma, imaginaos esa pugna que va a haber luego entre Felipe II y Isabel I de Inglaterra. Ya venían que eran cuñados, ojito al tema, cuñados y rivales, pues, y prácticamente con dos potencias a su cargo, pues la cosa no iba a ir muy bien, como de hecho fue en un futuro. Aún así, fijaos, Felipe II ofreció casarse con Isabel I de Inglaterra, le ofreció matrimonio, cosa que no llegó a cuajar, y al principio, bueno, pues el reinado de Isabel I de Inglaterra fue de un poco de respeto con la relación con España, es decir, sin querer entrar en conflictos, sobre todo porque Inglaterra estaba oficialmente en guerra con Francia. De momento el enemigo común de España e Inglaterra era Francia, que estaban los dos en guerra contra ella, y prefirieron, bueno, pues mantenerse unidos, a pesar de sus diferencias, sobre todo religiosas, mantenerse unidos ante este enemigo común, Francia. No lo he dicho, bueno, es obvio que las diferencias religiosas es en que, bueno, la influencia protestante o la tendencia protestante de Inglaterra contra el catolicismo del Imperio Español. Pero en 1564 Isabel I de Inglaterra firma la paz con Francia. En este momento desaparece el enemigo común y va a variar la política, va a pegar un giro a la política exterior de Isabel I. Las relaciones entre España e Inglaterra empiezan a deteriorarse. Y no solamente eso, sino que además hay un acercamiento político de Inglaterra con Francia. Unos años después, en 1568, la política española en Flandes era tremenda. El duque de Alba y sus tercios estaban presionando mucho aquella zona y Isabel de Inglaterra se ve, bueno, de una manera ve amenazada la integridad de Inglaterra con las tropas españolas hasta el norte por la represión de las revueltas protestantes que están aplacando los españoles en Flandes. Esto afecta a Isabel de Inglaterra y se decide a tomar cartas en el asunto y empezar un conflicto con España. Un conflicto que durará siglos, como hemos hablado en muchos otros programas. Los españoles hicieron muchas presas de piratas ingleses, de corsarios ingleses, y esto ya hizo que Isabel de Inglaterra, Isabel I, bueno, pues decretara un ataque ya a las flotas españolas que venían de América, las flotas de Indias. Esto ocurre en 1569. En 1577 la reina Isabel lo que hace es ordenar a su pirata favorito, al marino inglés, a Sir Francis Drake, al que yo he conocido siempre en el colegio como el pirata Drake. Bueno, pues este Sir Francis Drake o pirata Drake, cada uno le llame como quiera, que tenía patente de corso, tenía todas las bendiciones de la corona inglesa para atacar y saquear navíos por todos los océanos del mundo, organizó una expedición contra las costas americanas españolas en el Pacífico y zarpó de Plymouth en 1577. Aquí comienza un poco ya el tema del que vamos a hablar hoy, porque a finales de agosto del 1578, el pirata Drake pasó por el estrecho Magallanes. Allí tuvo pérdida de hombres y de barcos porque fue atacado por los indios patagones, que dan nombre a Patagonia, como todos sabéis. Pero pasó el estrecho Magallanes y atacó muchas ciudades costeras españolas de lo que hoy es Chile, lo que luego era ya el virreinato del Perú. Bueno, pues estos ataques causaron un montón de daños a las poblaciones españolas. Así que el virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, mandó armar 2 naves para buscar a este pirata inglés. Y las puso al mando de Pedro Sarmiento de Gamboa. Y aquí vamos a hacer un pequeño inciso porque vamos a hablar de este personaje, don Pedro Sarmiento de Gamboa, un personaje que va a llevar un poco el hilo conductor de la historia que vamos a contar hoy. Muchos lo conoceréis, otros no le conoceréis, pero es un personaje importantísimo, una persona muy preparada, y vamos a hacer una pequeña biografía de él muy breve para que nos hagamos idea de quién estamos hablando, de esta persona que iba a buscar al pirata inglés y que luego va a llevar, como digo, todo el eje de la historia que vamos a relatar a continuación. No se sabe a ciencia cierta ni el lugar de nacimiento ni el año, pero se cree que nació en Pontevedra. Hay dudas porque luego en un proceso inquisitorial del que fue el objeto
comentó que había nacido en Alcalá de Henares, aunque sus padres habían estado en Pontevedra. Es decir, más bien se cree que nació en Pontevedra, aunque pudo nacer en Alcalá de Henares por un hecho circunstancial, ¿no? Que los padres estuvieran por allí. Tampoco tiene mucha importancia. Lo que tampoco se sabe la fecha de nacimiento, se cree que nació entre el 1530 y 1532. Se sabe que ingresó ya en el servicio militar bajo el reinado de Carlos I de España, V de Alemania, con 18 años, y estuvo en el ejército unos 5 años, del 50 al 55, 1550 a 1555. Es en 1555 cuando viaja a América, llegó a México, donde vivió durante unos años, y no se sabe mucho de su vida durante este periodo, pero parece ser que debido a problemas con la Inquisición se fue a Perú, donde estuvo más de 20 años. Hablamos de problemas con la Inquisición porque esta persona es una persona científica, una persona de ciencias, una persona a la que, como todos sabéis, leían las estrellas para navegar, pero al mismo tiempo eran un poco astrólogos, es decir, usaban prácticas que en la época no eran para nada comunes ni nada eran muy sospechosas, y la Inquisición metió mano a Sarmiento de Gamboa como otros muchos. Como decimos, llegó a Perú, hablamos del año 1557. Allí se supone que completó su formación científica, estudió náutica, geografía, cartografía, cosmografía. Era un buen soldado, pero además era un gran marino, era un buen geógrafo y era, por lo visto, en astronomía era de lo más puntero de los científicos o sabios españoles de la época. En Lima otra vez se tuvo que enfrentar a los tribunales de la Inquisición dos veces por sospechas de hechicería. De hecho llegó a ser hasta encarcelado, imaginaos cómo era la cuestión. Tanto es así que en 1565 Pedro Sarmiento de Gamboa es desterrado del Perú, pero se le conmuta la pena si se integra en una expedición que va a ir en 1567, que va a salir a explorar el Pacífico. Sarmiento de Gamboa, Pedro Sarmiento se animó a esta expedición, era un aventurero y un científico excepcional, no tuvo ningún problema, y se enroló en esta expedición con la idea de poblar supuestos archipiélagos que había en el Pacífico más al oeste. Es decir, las expediciones españolas que habían pasado por allí sabían que había islas, habían crónicas en Perú, crónicas en la zona que hablaban de archipiélagos desconocidos, con oro, con riqueza, siempre eso acompaña toda la leyenda de estas tierras desconocidas. Y entonces la misión española era llegar a esas islas supuestamente que existían, no se sabe que existían o no, pero llegar a esas islas y de existir, colonizarlas. Así que el virrey de Perú encargó el mando de la expedición a Álvaro de Mendaña, y a Sarmiento de Gamboa le nombró cosmógrafo de la expedición y le dio el mando de una de las naves. Es decir, estamos hablando de un personaje muy importante y muy a tener en cuenta. Pues zarparon del puerto del Callao dos naves que debido a la ruta que trazó Mendaña, siguiéndolas, haciendo un poco por su cuenta, desoyendo a lo que le decía Sarmiento de Gamboa, esta expedición llegó a dar con las Islas Salomón. Pero si la ruta que hubieran seguido hubiera sido la que había propuesto Sarmiento de Gamboa, hubieran llegado a Australia. Imaginaos el cambio. Imaginaos que España hubiera llegado a Australia. Hubiera cambiado por completo mucha parte de la historia conocida de hoy, ¿no? O a lo mejor no tanta, pero puede ser que sí. El caso es que no se descubrió Australia y se llegó a las Islas Salomón. ¿Qué pasó entonces? Porque Mendaña parece ser que se rajó un poco con la expedición, no lo había todo muy claro, y en vez de seguir las pautas que le había dado el virrey, lo que hizo fue, una vez descubiertas las islas y registradas cartográficamente y poco más, decidió volver al Callao. En vez de colonizarlo, en vez de desembarcar, en vez de hacer lo que le comentó o lo que le encomendó el virrey, Mendaña volvió contra la idea de Sarmiento de Gamboa, volvieron al Callao. Esto ocurrió en 1569. Hubo una pugna entre Mendaña y Sarmiento, a la vuelta al Callao, porque uno decía que había desobedecido las órdenes, otro decía que no tenía nada que hacer, Sarmiento decía que sí, que porque había abandonado la misión. Es decir, hay una serie de contradicciones y pugnas entre los dos que se resuelven cuando el virrey del Perú llama a capítulo a los dos y prácticamente es convencido por Sarmiento de Gamboa de lo que le dice. Es decir, empieza a confiar en Sarmiento de Gamboa como una persona fiel, una persona preparada y una persona en condiciones. Tanto es así que en 1570 el virrey Francisco de Toledo se hace acompañar de Pedro Sarmiento de Gamboa en una expedición muy importante por el Perú, que durante la cual se va a escribir la historia índica, una historia índica que va a relatar Sarmiento de Gamboa, va a demostrar que aparte de científico, marino, persona aventurero, explorador, descubridor, es una persona de letras, una persona que tiene una gran capacidad con la escritura. Estamos hablando de un personaje, yo digo, muy poco conocido, Sarmiento de Gamboa, y muy importante. Como digo, va a escribir esa historia índica en la que intenta, fijaos lo que es la cuestión, el virrey intenta demostrar que los incas que había en Perú cuando llegaron los españoles eran
eran extranjeros para los habitantes originarios de la zona de Perú. Es decir, intenta legitimar de alguna manera la conquista española, puesto que está, digamos, expulsando a gente que había llegado antes a expulsar a los nativos de la zona en realidad. No sé si me explico concretamente. Un poco se quería legitimar la conquista de América. Es decir, no se hizo tampoco porque sea la brava, sino constantemente se le buscaba un sentido, una legitimación de todos los hechos que iban aconteciendo, y lo que hace el virrey del Perú es llevarse a Sarmiento de Gamboa para escribir estas crónicas, que las que hoy tenemos copias, y intentar, como digo, dar validez a la conquista americana por parte del Imperio Español. Bueno, dejamos aquí la biografía de Sarmiento de Gamboa y retomamos el relato. Lo dejamos, si os acordáis, cuando el pirata Drake ataca las costas españolas de Chile, y el virrey manda a Sarmiento de Gamboa a reprimir o a intentar cazar al pirata inglés. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles, llegan 2 naves españolas, bien artilladas, bien preparadas para buscar al pirata, y cuando llegan pues no lo encuentran. Parece que Drake siguió camino del Pacífico, y los españoles, que estaban buscándole por la zona del estrecho de Magallanes, zonas meridionales de Chile, pues no lo encuentran. Regresan al Callao, y el virrey le cuenta lo que ha pasado. Entonces el virrey le dice a Sarmiento de Gamboa, dice que le encomienda una exploración del estrecho de Magallanes, ahora buscar lugares idóneos para establecer una colonia, establecer población y fuertes con artillería para proteger esa ruta de las posibles futuras incursiones de los piratas ingleses, que, como era previsible, iban a hacer incursiones por la zona. El virrey le dice a Sarmiento de Gamboa, le da instrucciones claras, y es explorar los canales de Patagonia, los canales de Magallanes, esos famosos canales que habían explorado Elcano y Magallanes hacía unos 60 años aproximadamente. Prácticamente no se habían vuelto a explorar con detenimiento, y le ordena levantar mapas, levantar cartas geográficas de las zonas, a ver si había asentamientos ingleses. Los ingleses ya estaban por allí, y no solamente habían ido de paso, sino que habían dejado algún tipo de fuerte o lugar seguro, y le encomienda buscar lugares seguros para establecer, como digo, una serie de posiciones defensivas españolas para custodiar el estrecho de Magallanes. Y al mismo tiempo, si se encuentra con Drake, pues presentarle batalla y capturarle. Pues Sarmiento de Gamboa zarpa del Callao en 1579 con dos naves. No encontró rastro del pirata inglés otra vez, pero ya se dedicó a la tarea que le venía encomendada de explorar el estrecho de Magallanes. En noviembre de 1579 esta expedición española ya se encuentra lo que ellos creen que es una de las entradas al estrecho, por el lado del Pacífico. Fijaos que, aunque habían pasado por allí en el descubrimiento, en la primera vuelta al mundo, pero no había certeza realmente de dónde estaban. Es decir, tienen referencias, pero no saben exactamente dónde están. Entonces creen que están en la boca del estrecho, y lo recorrieron durante más de 2 meses, haciendo mapas, tomando posesión de aquella zona en nombre de Felipe II. Y una vez que hecho esto, volvieron al Pacífico con la idea de ir al Callao. Fijaos que curioso, cuando tenemos la referencia del programa que hablamos de la primera vuelta al mundo. Si os acordáis, luego hubo otro viaje de Loaiza, que comentábamos en el podcast aquel, que fue un fracaso de expedición, fue donde murió Elcano. Y fijaos, se empezaron a crear una serie de leyendas sobre el estrecho de Magallanes. Fijaos que textualmente dieron con la ruta del estrecho como impracticable porque era difícil de atravesar. Preferían bajar por Cabo de Hornos. Fijaos cómo era la cuestión, que se creó una leyenda que decía textualmente, que había una mole de piedra o isleta arrastrada por las tempestades y que había taponado el estrecho. Imaginaos la historia. Esto es lo que se creía que pasaba en el estrecho de Magallanes. Es decir, había unas grandes dudas. Ya digo, cuando pasaron Magallanes y Elcano por allí, tuvieron mucha suerte en atravesarlo. Es una zona muy difícil de, como siempre digo, echar mano a los mapas, que vale la pena. El estrecho de Magallanes es una zona muy compleja, y realmente se creó esta leyenda de que hay un trozo de tierra que se ha desplazado y que taponaba el estrecho. Muy fácil, no nos complicamos la vida. Bueno, esta era la idea que había del estrecho en aquellos años. Es decir, que el hecho de que pasaran por ahí ediciones no quería decir nada. No se sabía a ciencia cierta realmente
cómo era el estrecho y cuál era la manera más fácil de atravesarlo. Estamos ya en el año 1580 y esta expedición de estas dos naves sufre una tormenta tremenda ya en el Pacífico. La nave de Sarmiento de Gamboa intenta aguantar la posición, la otra nave que le acompaña, que le manda un tal Villalobos, se queda sin víveres y ya cuando recupera la situación vuelve hacia Chile. Ya digo, y Sarmiento de Gamboa, que es arrastrado por los temporales, lo que hace es entra otra vez en el estrecho, en vez de subir hacia el norte, hacia el puerto de Callao, al que denomina Estrecho de la Madre de Dios, no le llama Magallanes, curiosamente, lo rebautiza como Estrecho de la Madre de Dios. Ya se decide atravesar el estrecho hacia el Atlántico. Fijaros lo que estamos hablando, es el primer marino en atravesar el estrecho del Pacífico al Atlántico, es decir, de oeste a este, que también tiene su película, puesto que nadie lo había hecho hasta ahora. El caso es que Sarmiento de Gamboa lo consigue, con aquellos cascarones que llevaban en aquella época, consigue pasar el estrecho de Pacífico Atlántico esta vez, en sentido contrario, y se dirige a España y llega. Realmente son aventuras que son absolutamente espeluznantes. Pues llega Sarmiento de Gamboa a España, a la corte, le cuenta al rey, bueno, lo que el virrey le encomendó de proteger el estrecho de Magallanes, que había piratería por allí, le informa un poco de la situación en el estrecho y en la zona del Virreinato del Perú, y Felipe II le autoriza a comandar una expedición para colonizar el estrecho de Magallanes y establecer allí posiciones defensivas para protegerlo como antes decíamos, de posibles ataques, sobre todo ingleses. Es decir, Felipe II es convencido y dice, vale, me interesa la proposición y vamos a mandarte allí para que le nombre gobernador del estrecho y le manda para que controle la zona y establezca allí colonias que protegen aquella zona para siempre. Y aquí comienza la aventura de hoy. Como comentamos en la entradilla, nos encontramos con esa enorme flota que zarpa de Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1581. Como decimos en la entrada, eran 23 navíos y 2000 y pico personas. Llevaba todo tipo había niños, mujeres, colonos, artesanos, carpinteros, de todo. Había, por supuesto, soldados y artillería para construir aquellos fuertes que defendieran el estrecho de Magallanes. Era una expedición con bastantes pretensiones. Y el rey le da el mando de la expedición a un tal Diego Flores de Valdés, que no se debía llevar muy bien con Sarmiento de Gamboa. Como decimos, la expedición sale de Sanlúcar y enseguida, a los pocos días, hay un temporal. Parece ser que la poca pericia de Diego Flores hace que provoca pues un montón de problemas que se van a multiplicar durante el viaje. De hecho, se hunden 4 barcos, que hace regresar a la expedición a Cádiz para reparar los barcos que habían sido tocados y no hundidos. A principios de diciembre del mismo año, del 81, de 1581, la expedición vuelve a hacerse a la mar, esta vez con 16 barcos, y venir rumbo a Brasil, rumbo a Río de Janeiro como punto de escala para luego dirigirse al sur hacia el estrecho de Magallanes. Recordamos que en aquella época Portugal estaba encuadrada en la corona española, muy importante. Luego los puertos brasileños eran de dominio español y que les darían apoyo a los españoles en el viaje que vamos a relatar. Parece ser que antes la expedición española para en las islas de Cabo Verde, donde hay deserciones, hay muertes, hay un desastre. De hecho, hay muchísimas bajas en la expedición. Recordamos las enfermedades de la época, hablamos en la Vuelta al Mundo, de los famosos escorbuto, los problemas en los barcos de salubridad, de alimentación. Es decir, estamos hablando de viajes muy complicados y que eran muy difícil de completar para aquellas gentes de la época, ¿no? Muy difíciles. En marzo de 1582 llega la expedición a Río de Janeiro, que lleva a estar 6 meses esperando que el tiempo cambie y poderse dirigir hacia el sur, hacia el destino que era el estrecho de Magallanes, la Patagonia. Evidentemente, Río de Janeiro, más deserciones, más enfermedades, más muertes, la expedición empieza a ser bastante mermada. Allí esta expedición se va a dividir. El Sarmiento de Gamboa se queda con unas carabelas, digamos, de apoyo, de socorro en caso de una pega con la flota principal, y Diego Flores de Valdés sigue con la expedición hacia el estrecho de Magallanes con la misión encomendada. Hacen una escala en el río, en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y fijaos cómo era la cuestión que en esta flota iba
el gobernador de Chile, Sotomayor, iba en esta flota con una serie de tropas, y en Buenos Aires, en el Río de la Plata, lo que hace es desembarcar de aquella flota. Fijaos si se fiaba poco del jefe de aquello, que desembarcó con sus tropas y se fue por tierra hasta Chile. O sea, atravesó Sudamérica antes que arriesgarse a ir con aquel hombre que yo creo que no debía de fiarse mucho de él. Así que atravesó por tierra con su gente hasta llegar a Chile. Es el gobernador, imaginaos la situación. Al final, Diego Flores de Valdés, el jefe de la expedición, con tan solo 5 naves, de las 23 que salieron originariamente de España, llegó a la entrada del estrecho. A la entrada del estrecho Magallanes. Estamos hablando de 1583. Lo mismo, tormentas, mal tiempo, condiciones extremas climatológicas hacen que no pueda entrar en el estrecho y buscar esos asentamientos, y regresa a Río de Janeiro. Y directamente da la empresa por terminada, por imposible, y va a regresar a España. Luego, la elección de este comandante fue un auténtico error, porque murieron, se calculan, entre 300 y 400 personas a causa de hundimientos, de enfermedades, etc. El jefe de esta expedición, Diego Flores, de luego no era el indicado. ¿Pero qué pasó? Que esas 4 carabelas que tenía Sarmiento de Gamboa, con las cuales se había quedado en Río, pues Pedro Sarmiento de Gamboa lo que decide es, intentarlo él con sus pocos barcos, la gente que se ha quedado en Río, los colonos que si quieren seguir intentando la operación, con algunos soldados y artillería que dejó la expedición. Sarmiento lo va a intentar al año siguiente, y es jefe de la nueva flota que va a intentar llegar al estrecho, y se lanzan a él. El 2 de diciembre de 1583 zarpa con 5 naves y 538 expedicionarios. Vuelve a haber mujeres, puede haber niños, puede haber soldados. Es decir, fijaros, de los 2.500 que zarparon de España en su día, y de milagro Sarmiento de Gamboa va a ir para allá con 500 y pico personas. Fijaos qué aventura, no es nada desdeñable. La verdad es que es increíble. Fijaos, el 1 de febrero de 1584 llega al estrecho y logra entrar en el estrecho Sarmiento de Gamboa con las 5 naves y esas 500 personas. Qué maravilla, ¿no? Qué gente, realmente qué gente. Tienen problemas de navegación, son, digamos, arrastrados por las corrientes del estrecho hacia la salida del estrecho. Era muy difícil entrar allí, y lo que hace el Sarmiento de Gamboa es desembarca en la zona que es el Cabo Vírgenes. Y ahora sí que me gustaría que cogierais a un mapa, porque ahora, a partir de ahora, si tenéis la opción, o apuntarlo para luego verlo, es interesante que veáis de la zona que estamos hablando. Sarmiento de Gamboa desembarca a la altura del Cabo Vírgenes, que es justamente a la entrada del estrecho Magallanes. En el norte, la parte de la entrada, digamos, el extremo norte de la entrada del estrecho, hay un cabo que se llama Cabo Vírgenes. Bueno, pues ahí es donde desembarca Sarmiento de Gamboa. Ya no se arriesga a que el agua le eche otra vez hacia el océano, y desembarca allí con su gente. Y se decide tomar posesión de aquellas tierras en nombre del rey de España, de Felipe II. Parece que consigue desembarcar. Lleva, la parafernalia y los actos son todos iguales en todas estas tomas de posesión. Lleva una enorme cruz de madera, le siguen soldados, colonos, mujeres, niños, como decimos. Y y ahí eso está registrado en las crónicas, como el discurso que da Sarmiento de Gamboa tomando posesión de la zona. Y empieza y tiene la idea de fundar una primera ciudad allí. La ciudad se llamará Nombre de Jesús, que en ese momento era la ciudad más al sur que había en el mundo, actualmente en el territorio argentino. Bueno, pues empiezan a trabajar, empiezan a montar empalizadas, a construir un fuerte. Lo que ocurre es que una tempestad enorme rompe las amarras de los barcos, y el capitán de la flota en ese momento era un tal Diego Rivera, pues parece ser que no se atreve otra vez a entrar en el estrecho por un peligro tremendo, ¿no? Y lo que hace es poner rumbo a España, quedando Sarmiento de Gamboa con 338 pobladores de la ciudad. Tan solo 338 personas. Habló mucho luego el Sarmiento de Gamboa en sus crónicas sobre qué ocurrió, y parece ser que el jefe de la flota no hizo ninguna intención en volver al estrecho. Es decir, vio la cosa un poco peligrosa, y el problema es que llevaban los barcos gran cantidad de materiales, que dejó a los colonos bastante indefensos. Aparte de la tripulación que llevaba, es decir, mermó la expedición de tal manera que complicó la cosa mucho. Repito, se han quedado en la Patagonia, en un lugar muy lejano de bases de avituallamiento, de zonas conocidas. Se quedan 338 personas y un barco. Fijaros la situación tan extrema. Habían pasado, desde que zarparon de Sanlúcar, más de 2 años y medio. Imaginaos la tremenda odisea.
Sarmiento de Gamboa enseguida se da cuenta de que esa ciudad de Nombre de Jesús no es adecuada para tanta gente. Hay pocas posibilidades de buscar provisiones, es decir, empieza a temer que haya problemas, y lo que hace es intentar buscar otro asentamiento. Es decir, va a dividir, más o menos le quedaban unas 300 personas a su cargo, y va a dejar más o menos, redondeando cifras, unas 150 en la ciudad de Nombre de Jesús a la entrada del Estrecho de Magallanes, y va a ir con otras 150 aproximadamente, va a ir a intentar construir otro asentamiento ya dentro del Estrecho de Magallanes. Me gustaría que vierais mapas en los lugares donde solemos colgar las fotografías y las ilustraciones y el apoyo al podcast, pues lo podéis mirar, ¿vale? Intentaremos colgarlo en cuanto acabemos de editar este audio. Bueno, el caso es que nos encontramos a españoles perdidos en la Patagonia buscando cómo establecer una nueva población. Como Sarmiento de Gamboa ya había investigado, ya había recorrido, ya había explorado el Estrecho de Magallanes, ya tenía idea de dónde quería poner las ciudades, es decir, no iba a ciegas. Entonces envió al único navío que tenía, al Santa María de Castro, lo envió con 50 colonos, ya les indicó el lugar donde él quería establecer la ciudad, localizado cerca de la punta de Santa Ana, y él con otros 100 lo hizo por tierra. Estamos hablando de unos 200 kilómetros andando. Ojo a lo que estamos hablando. Bueno, desde luego el plan original de cuando salieron de Sanlúcar de Barrameda con 2.500 personas, 23 barcos, había cambiado por completo. Aquí ya no se hablaba ni de un fuerte a un lado y otro a otro, ya se hablaba de intentar hacer dos localidades modestas y casi por puro instinto de supervivencia, ¿no? O sea, imaginaos ya la situación cómo empieza a tornarse complicada. La marcha de la gente por tierra con Sarmiento de Gamboa fue terrorífica. No da tiempo a hablar de esto está escrito porque Sarmiento de Gamboa, cuando acabó todo este tema, escribió sus crónicas. Además, es una persona que escribía bien y relató verdaderas cosas espeluznantes, ¿no? De este trayecto que hicieron andando desde Nombre de Jesús hasta el nuevo asentamiento. Murieron soldados, fueron atacados por los indios. Bueno, los indios que imaginaban que podían ser amigos, para nada lo fueron. Es decir, no llevaban calzado adecuado, hablan que se hicieron alpargatas con sombreros, iban medio descalzos. Imaginaos en un lugar como este, tan agreste, ya frío, qué hacía esa gente andando hacia un lugar que más o menos conocían, pero tampoco era un lugar seguro. Es decir, iban a construir una ciudad, iban absolutamente a un riesgo absoluto, ¿no? Una situación de riesgo absoluto. Murió algún soldado español en un encuentro con los indios, con los patagones. Bueno, habrá que murió alguno, pero hay muchos heridos. Es decir, la expedición de Sarmiento de Gamboa, que iba a pie, realmente sufrió unas penalidades que no os puedo ni contar. Digo que están relatadas en algunos escritos y realmente ponen los pelos de punta. Por fin, tras unos 15-20 días de marcha a pie, esos 200 kilómetros, llegan al punto de donde querían construir la ciudad. Está muy cerquita, ya estamos hablando que hoy está en la actual Chile, cerca de Punta Arenas, y le van a dar el nombre de Rey Don Felipe. La ciudad se llamará Rey Don Felipe. Es decir, tenemos Nombre de Jesús en la entrada del estrecho, al este, en la entrada del Estrecho de Magallanes, y ya metidos en el pleno Estrecho de Magallanes tenemos este segundo intento de asentamiento que se va a llamar Ciudad de Rey Don Felipe. Bueno, pues llegó Sarmiento de Gamboa con estos 150 hombres, ya llegó el barco que mandó, también llegó hasta allí. Se juntan, empiezan sacan la herramienta, etcétera. Lo poco que les quedó después de cuando se marchó el resto de la flota, que supuestamente rompió amarras y se tuvo que marchar. Eso siempre ha habido mucha duda. De hecho, Sarmiento de Gamboa se quejó mucho del asunto y en sus crónicas se escribe que el capitán de la flota se marchó porque sí, es decir, les dejó un poco allí su suerte. Bueno, pues con el poco material que les quedaba, empezaron a trazaron los planos de la ciudad, la diseñaron, digamos de alguna manera, y empezaron a construir. Construyeron una empalizada, tipo fortificación, parece ser que construyeron depósito de munición, una iglesia, una casa, digamos, a modo para el gobernador. Es decir, las ilusiones eran máximas y ellos esperaban que la zona pues les fuera propicia. La zona era muy rica en madera para construir, bien, pero los alimentos empezaron a escasear. Mientras tanto, las otras 150 personas que quedaron en Nombre de Jesús en la ciudad a la entrada del estrecho, bueno, pues seguían intentando sobrevivir, intentando crear una colonia estable, una colonia que empezaron a trabajar la tierra.
Parece que Sarmiento de Gamboa, como conocía la zona, bueno, pues ya llevaba una serie de semillas, de vegetales, etcétera, para, bueno, con la idea de plantarlas allí, que aquello creciera y la gente se pudiera alimentar y autoabastecerse. Era una colonia que, como decimos, estaba muy lejos de cualquier colonia española cercana. Sin embargo, esto fue imposible. Lo que pensó Sarmiento de Gamboa fue imposible porque los vegetales que plantaron allí no eran apropiados para las temperaturas y las circunstancias climatológicas, y prácticamente nada creció. Los resultados fueron negativos y la cosa se empezó a poner cruda porque la gente empezó a ver que aquello no tenía buen futuro. Como decíamos antes, lo normal es que cuando se estableció una colonia, bueno, pues tuviera un puesto de abastecimiento cercano de la metrópoli, ¿no? Pero aquí en este caso no se hizo así. Se creyó que el estrecho de Magallanes tendría recursos suficientes como para que una colonia pudiera sobrevivir allí por sí sola. Y enseguida empezaron los racionamientos. Había escasez de ropa, se empezó a hacer frío, el clima era absolutamente desfavorable y además ya llegó, claro, ellos no sabían a lo que iban. Llegó la nieve, llegó el frío, estamos hablando de una zona muy austral, unas temperaturas prácticamente semipolares, y los colonos empiezan a desanimarse, ven que aquello es un auténtico infierno, sobre todo de frío, ¿no? No tienen carencia de alimentos, como digo, el frío, el viento, las condiciones climatológicas son terribles, pero además a todo esto que estamos hablando hay que sumar la hostilidad de los indígenas patagones. Ya si era complicado el tema, ya imaginaos que encima los indios, los nativos de la zona, encima son hostiles y hostigan a los españoles constantemente. De verdad que la situación era absolutamente terrible. Se producen motines entre los colonos, es decir, ¿qué hacemos aquí? Aún quieren regresar, solo hay un barco. Tenemos la otra colonia a 200 kilómetros de distancia. Imaginaos la situación tan tremenda. Bueno, pues Sarmiento de Gamboa se embarca, él estaba en la nueva colonia, en Rey Don Felipe, y en ese único barco se embarca y va a nombre de Jesús. Recorre el canal y va a la primera colonia asentada. Llega allí, por lo visto ha habido motines y de hecho a justicia a varios rebeldes que se han amotinado en la ciudad de Nombre de Jesús. Imaginaos la situación. Y se entera que además han salido, fijaos ya cómo estaba esta situación de caótica y de tremenda y de desesperación de aquellas pobres gentes. Le dicen que han salido 40 personas, habían partido a pie hacia la nueva ciudad, hacia Rey Don Felipe. Se han ido del Nombre de Jesús hacia Rey Don Felipe a recorrer esos 200 kilómetros solos. 40 personas, pues probablemente buscando la supervivencia. Es decir, allí no se podía esar y dijeron, bueno, vamos andando hacia donde está el jefe, donde está el barco y donde creen que puede haber mejores condiciones de vida. Salen y de aquellas 40 personas nunca más se supo. No ha habido nunca referencia de esas 40 personas que salieron de Nombre de Jesús a Rey Don Felipe. Fijaros qué terrible. Todo está tan mal y con tan mala pinta que Pedro Sarmiento lo que decide es volver a Brasil. Va a ir a una ciudad brasileña, la más cercana, que me parece que era Bahía, y donde había avituallamiento y posibilidad de reabastecer, para buscar ayuda y llevar alimentos y provisiones a las dos ciudades recién fundadas. Estamos hablando de una distancia muy larga. Imaginaos que estamos hablando de muchos cientos de kilómetros para buscar un lugar de abastecimiento con las condiciones que aquellos tenían. El barco prácticamente que estaría bastante dañado y aquella gente desesperada, había niños, había mujeres, en fin, muy complicada la situación. Parece ser que, fijaos, hablamos de Sarmiento de Gamboa como alguien que era un auténtico líder, una persona que sabía lo que hacía, porque luego encontramos que hubo testigos de todo esto que ocurrió, y comentan que la gente lloraba cuando se fue Sarmiento de Gamboa de Nombre de Jesús hacia Brasil, temiendo que ya no volviera. Era un poco su protector, era como un padre para aquellas pobres gentes, ¿no? Entonces parece que hay lágrimas y no le quieren dejar marchar porque saben que si se marcha, el hecho de que no volviera pues podía suponer el fin de todas aquellas gentes, ¿no? Era el líder de aquella expedición. Bueno, pues Pedro Sarmiento de Gamboa llega a Brasil, las autoridades de allí, repito, Brasil era posesión española, eran dependientes del Imperio Español, de Felipe II, con lo cual es como si fuera España. Las autoridades brasileñas, bueno, pues le cuenta a Sarmiento lo que está pasando y los brasileños le dan provisiones y Sarmiento se decide a cumplir la promesa que les ha hecho a sus colonos, ¿no?, de volver con ayuda. Bueno, llena el barco de vituallas, de materiales, de comida, de semillas, de animales, y se dirige hacia el estrecho de Magallanes. Parece que la ayuda puede llegar y empieza a navegar hacia el sur. Pero fijaos, llega la tormenta, llegan las circunstancias climatológicas y la nave se hunde. Tanto es así que prácticamente se salvan Sarmiento de Gamboa, un fraile y queremos a unos pocos tripulantes. Se hunden con toda la carga que iba
enviada para salvar a aquella gente, ¿no?, que estaban esperando ansiosos, ¿no?, la llegada de ayuda. Milagrosamente se salvan, logran ganar tierra y andando vuelven por la costa sudamericana, vuelven hacia la primera ciudad brasileña. Imaginaos la situación, la desesperación. Otra vez ha muerto gente, han perdido todo el material. Y hablamos de que en aquella época no es una ciudad como lo de hoy, que dice, bueno, dame lo que quiera, ¿no? Y yo cargo, no. Es que reunir material ya era complejo, era quitárselo a la ciudad de origen. Bueno, pues todo eso se pierde y Sarmiento de Gamboa vuelve andando por la costa hacia Brasil, con los pocos supervivientes que hay del navío Santa María, que es el que se hunde con todas las provisiones. Auténticamente la situación empieza a tornarse más que complicada. Bueno, pues Sarmiento de Gamboa llega a pie a la ciudad de Bahía y el gobernador de la ciudad le vuelve a ofrecer ayuda. Le ve tan desesperado, con tal urgencia, decía, le cuenta lo que ha dejado ahí atrás, esas gentes que han quedado a la intemperie y desasistidas, que le ofrece ayuda. Le ofrece ayuda y le regala, le cede un barco, le cede un navío. Imaginaos lo que en aquella época suponía ceder un barco, era mucho. Estamos hablando de enero de 1585. Cargan el barco y ahora se dirigen otra vez hacia el estrecho de Magallanes. Parece ser que, a ver si a la segunda va la vencida. Pues amigos, no. Otra tempestad, otro cambio del clima. Bueno, se pone una cosa tan complicada que la tripulación del barco se amotina porque no quiere seguir hacia el sur. O sea, Sarmiento de Gamboa se ve solo con la intención de socorrer a su gente, pero los marineros dicen que no siguen navegando porque van a perecer, y lo que hacen es, de hecho el barco empieza casi a zozobrar y tiran toda la carga que llevaban del barco para que el barco no se hunda, la tiran por la borda. Tiran por la borda la carga que iba destinada a aquellas gentes y regresan a Bahía. Bueno, me imagino la desesperación de Pedro Sarmiento, ¿no? Hay que imaginarse, es difícil imaginárselo, ¿no? Los intentos y no lo consigue. Realmente debió de ser una situación absolutamente desesperante. Pedro Sarmiento había mandado misivas desde Bahía al rey de España, Felipe II, a la corte, y no llegaban respuestas pidiendo ayuda para las colonias de estrecho Magallanes, las colonias en Patagonia. Y al llegar a Bahía otra vez y ver que no ha habido respuesta de España, de sus peticiones, lo que se decide decir, ya como última opción, dice, me voy a España a intentar convencer al rey que mande una flota en condiciones y que socorra a aquella gente. Ve que ya desde Brasil no es imposible, ya nadie le presta ayuda, el gobernador ya no le da material, y dice, vale, ya les he dado 2 veces y ya hasta aquí hemos llegado. Y Pedro Sarmiento lo que hace es intentar, va a llegar a dirigirse a España para hablar con la corte y que socorran a aquellos colonos que han quedado atrás. Estamos en el año 1586. Hace ya más de 2 años que se han fundado las colonias. Fijaos, estamos resumiendo el tema, ¿no? De voy y vengo, subo y bajo, pero realmente han pasado ya más de 2 años desde que se fundaron Nombre de Jesús y Rey Don Felipe. 2 años. 2 años es mucho tiempo en esas circunstancias. Y Sarmiento de Gamboa estaba ahora dirigiéndose a España para intentar convencer al rey para que mandara ayuda a Patagonia. Realmente la cosa ya empezaba a pintar mal. Bueno, pues en junio de 1586, no 900, en junio de 1586, nuestro Pedro Sarmiento de Gamboa ya va con la ilusión de llegar a España, se embarca en un navío mercante de la portugués y va a la península. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que en medio del Atlántico, o llegando ya a las costas europeas, es asaltado por un pirata inglés. El pirata se llama Walter Raleigh. Sarmiento les explica por activa y por pasiva cuál es su misión, lo que está pasando, no hay ningún tipo de escucha. Sarmiento de Gamboa es hecho prisionero y es llevado a Inglaterra y es presentado ante Isabel I de Inglaterra. Se sabía de su gran potencial, de su gran capacidad como científico, como escritor, como técnico, como cartógrafo, etcétera. Era una persona conocida y se le lleva a la corte inglesa para que le entreviste, o más que entrevistarse, sea interrogado por los ingleses, y se le presenta a Isabel I de Inglaterra. Vuelvo a repetir la desesperación, ya es mala suerte. Fijaos todo lo que estamos hablando, o sea, cuando las cosas se ponen mal. Y en aquella época, pues evidentemente, todas estas circunstancias se podían dar de una manera más fácil que hoy, ¿no? Pero todo sale mal, realmente es que todo sale mal. Bueno, el caso es que Sarmiento de Gamboa llega a la corte inglesa, y allí era una persona culta y habló con la reina de Inglaterra en latín,
se entienden bien, es una persona que, bueno, entonces la reina de Inglaterra le manda una serie de misivas, una serie de instrucciones para que él les presente a Felipe II. Parece que eran cartas de paz, cartas de entendimiento, es decir, Inglaterra estaba buscando un poco una situación estable con España, no meterse más, recordemos que España entonces era la potencia dominante, y el 30 de octubre de 1586 Sarmiento de Gamboa inicia el regreso a España, se le pasa desde Inglaterra a Francia, y de ahí llega a París. Llega a París y allí se le recomienda, un embajador español en París le recomienda, bueno, pues que no siga camino por tierra, porque en el sur de Francia están los famosos hugonotes, que Francia se encontraba en plena guerra también religiosa con protestantes, entre protestantes y católicos, los hugonotes en el sur. Bueno, había un conflicto muy sangriento, que recorría Francia, le recomienda que, aunque sea español y tenga salvoconducto y que tenga cuidado, porque él recomienda que haga el viaje por mar hasta España, y Sarmiento de Gamboa dice que no, que va por tierra, que tiene prisa, que es mucho más, se fía mucho más de los tiempos yendo por tierra, y se dirige a España por tierra. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que efectivamente, en diciembre de 1586, don Pedro Sarmiento de Gamboa es capturado por los hugonotes franceses y es encerrado en la prisión de Mont-de-Marsan. Y como era muy al uso de la época, se pide un rescate por Sarmiento de Gamboa al rey Felipe II, que en un principio se niega a pagar. Cuando cuenta luego Sarmiento de Gamboa lo que le ocurrió, realmente, os fijáis cuando las cosas se ponen mal, pues pueden ir a peor. ¿Sabéis cuánto estuvo cautivo Sarmiento de Gamboa? 3 años de cautiverio en Francia. 3 años de cautiverio. Haciendo un pequeño paréntesis, estando Sarmiento de Gamboa de 3 años de cautiverio en Francia, se produjo la famosa acción de la grande y felicísima Armada Española en Inglaterra, más conocida como la Armada Invencible. Digo esto porque el término Armada Invencible es un término de leyenda negra, es un término acuñado por los ingleses para dar más valor, ¿no? La llamaban la Armada Invencible, no, aquí nunca se le llamó Armada Invencible, eso se lo han inventado ellos. Solo que nosotros también hemos tomado como nombre la Armada Invencible. Si os dais cuenta, muchas veces comento que no solamente nos han escrito la historia, sino que nosotros nos la hemos creído, pero a pies juntillas. Vosotros, en cualquier entrada de la Armada es la Armada Invencible. Libros, Armada Invencible. Todo lo que hablamos es la Armada Invencible, ¿no? Nadie la llamó así, se llamaba la Grande y Felicísima Armada. Hombre, se puede llamar la Gran Armada, la Grande Armada, vale, pero no es la Armada Invencible. Nosotros mismos lo hemos llamado Armada Invencible. Hemos caído en la trampa, ¿no?, histórica de llamarla Armada Invencible. Un desastre histórico, como siempre digo, es que estas cosas me ponen de los nervios. Y además, hay que pensar que luego los ingleses, después de derrotar a la Armada Invencible, y hago este pequeño paréntesis que no estaba pensado hacerlo, mandaron una contraarmada, es decir, a Isabel I de Inglaterra intentó aniquilar ya las flotas españolas en el Atlántico, y creó, una vez que la armada española, la Grande Armada, fue hundida por el bloqueo holandés, por barcos ingleses, por las tormentas, todo influyó, es un tema aparte. Montó una contraarmada tremenda que fue derrotada, hundida y destrozada, lo que provocó una auténtica crisis económica en Inglaterra, y de esto no han hablado casi nunca o nunca. Es decir, esta guerra de la Armada Invencible, famosa, o la Grande Armada, como debemos de llamarla, esta guerra de que se produjo este hecho, realmente la gana España, es decir, se fuerza una paz porque fuerza a España a firmar la paz a Inglaterra. O sea, la famosa guerra de la Armada Invencible, o la Gran Armada, como deberíamos llamarla, acaba en una paz, pero realmente propiciada por los españoles, es decir, es una victoria de los españoles. Aunque tampoco lo sabíais esto muchos, me imagino que muchos lo sabíais ya, pero a que os pida de sorpresa. Bueno, pues esto ocurrió así, para que veáis cómo la historia no está escrita como debiera, y nosotros mismos nos hemos creído la cuestión. Bueno, ya hemos cortado el tema de Sarmiento de Gamboa, pero como te decíamos, fijaos lo tremendo, se va a pasar 3 años encerrado en Francia. 3 años, imaginaos lo que esta persona pensó, lo que sufrió, la desesperación, los intentos de rescatar. Prácticamente yo creo que perdería ya toda
ilusión o toda fe en rescatar a aquella gente y darles ayuda. Realmente tuvo que ser tremendo para él. ¿Qué pasó? Bueno, pues que a los 3 años Felipe II, bueno, por fin accedió al pago del rescate de Sarmiento de Gamboa. Hablamos de diciembre de 1589 y Sarmiento de Gamboa va a llegar a España. Es pagado el rescate y llega a España casi después de 10 años de haber salido de Sanlúcar de Barrameda. 10 años después regresa a España Sarmiento de Gamboa. Fijaos lo que estamos hablando. Bueno, pues ahora vamos a hablar qué pasó en nombre de Jesús y qué pasó en Rey Don Felipe. Sarmiento de Gamboa llegó a España, eso ya por un lado, pero vamos a ver qué pasó desde que salió Sarmiento de Gamboa en estas dos colonias que luego ya empezaron mal. Pues nada más irse Sarmiento de Gamboa del Estrecho de Magallanes, de la ciudad de Nombre de Jesús, la gente de Nombre de Jesús, los pobres colonos, los pocos que ya quedaban, salieron unos 40, yo calculo que quedarían allí en el Nombre de Jesús, quedarían unos 70, 80 personas. Bueno, pues la mitad, más de la mitad, unos 40, el hambre les hizo ir a buscar la otra ciudad, la ciudad de Rey Don Felipe. Imaginaos la barbaridad, 200 y pico kilómetros en aquellas circunstancias, sin ningún tipo de reparación. Bueno, pues parece ser que fueron a la desesperada a la ciudad. Y algunos llegaron y el jefe que había en Rey Don Felipe, ya dentro del Estrecho de Magallanes, repito que a ver si podéis ver los planos de la zona para que os ubiquéis un poquito y veáis la barbaridad de lo que estamos hablando. El jefe del destacamento de Rey Don Felipe solo deja quedarse unos cuantos, no tenían posibilidad de darles cobijo, ni alimento, ni nada, entonces solo deja entrar, hablan que un tercio de los que llegan les deja entrar y al resto los echa de allí. Es una ciudad con empalizadas, tipo fuerte, y no les deja entrar unos pocos, no sabemos bajo qué. No sé si fueron los más débiles, los niños, las mujeres, no sé si queda algún niño entonces, tampoco lo sabemos. Pero los demás los echa, dice que vuelvan a Nombre de Jesús, por donde han venido, que ahí no tienen sitio ni tienen posibilidad de darles ayuda. Terrible, realmente terrible. Habían pasado ya, desde que se fue Sarmiento de Gamboa de allí, a buscar ayuda a España, imaginaos ya dónde estaba Sarmiento de Gamboa, habían pasado 2 inviernos que cuentan que fueron terribles, pero terribles, muy terribles. Tanto es así que el jefe que quedó a cargo de la colonia de Rey Don Felipe, en la desesperada ya que estaban, mandó construir 2 pequeñas naves para intentar salir por el estrecho hacia Chile, hacia el Pacífico. Y nada, una se estrelló contra unos arrecifes y la otra prácticamente se hundió. Es decir, que no hubo posibilidad de salir de allí en barco, además tampoco tenían preparación para construir naves en aquellas circunstancias de mar tan extremas, ¿no? El caso es que al finalizar el invierno de 1586, en Rey Don Felipe, la ciudad dentro ya del canal del Estrecho de Magallanes, cuentan que solo tiene 15 hombres y 3 mujeres. Bueno, pues esta ciudad que haya rechazado colonos que venían del otro lado, estos 15 y 3 mujeres dicen que no pueden vivir allí y se van hacia Nombre de Jesús. Fijaos lo que estamos hablando, o sea, habían rechazado a los que venían de Nombre de Jesús, los echaron. Bueno, había tal mortandad de hambre y enfermedades, y luego hablaremos del tema un poco, que estos pobladores de allí, que antes habían rechazado gente que entrara en aquella ciudad por llamarla de alguna manera, deciden irse andando hacia la ciudad de Nombre de Jesús en la entrada del estrecho. O sea, estamos hablando de un viaje de 200 y pico kilómetros. Estamos en circunstancias terroríficas, horribles, imposibles. Bueno, pues esta gente, ¿cómo se le vería para intentar llegar allí? Porque ahí se morían, literalmente se estaban muriendo. Y dice, bueno, ante quedarnos aquí y morir, vamos a intentar llegar a la otra ciudad, esperando que allí hubiera llegado refuerzos españoles, que Sarmiento de Gamboa hubiera llegado allí, que les hubieran olvidado. Es decir, a la desesperada se van hacia la otra ciudad. Y estos 15 hombres y 3 mujeres, estamos hablando del 7 de enero de 1587, van caminando pues por el borde del Estrecho de Magallanes hacia la otra ciudad y divisan 3 barcos. Que imaginaos el alborozo, dicen, bueno, estamos salvados, son los barcos que vienen a buscarnos, pero cuando se acercan y los ven llegar, no son barcos españoles. Es una pequeña flota de piratas ingleses al mando de Thomas Cavendish. Les dio igual, se acercaron a los barcos, les hicieron señales, les hicieron de todo, porque les contaron a los ingleses la situación que estaban, y los ingleses les prometieron, bueno, que se embarcaban, bueno, que les llevarían a un puerto seguro y que les intentarían dar apoyo. Imaginaos la situación de estas pobres gentes que
que hasta los piratas les dieron posibilidad de subirse a sus barcos y darles cobijo y darles resguardo, ¿no? Y les prometieron dejarles en el primer puerto de cristianos. Esto es literal. No se sabe por qué. Sí, porque la población española, los españoles se negaron a montar los barcos ingleses, cosa que me extraña. Otras teorías, porque luego hay un testigo que cuenta el asunto, hablan que los ingleses parece que zarparon, tenían circunstancias peculiares climatológicas y no esperaron a los españoles a que subieran. No se sabe muy bien qué pasó, pero el caso es que zarparon de allí, sí, los colonos españoles y con tan solo un soldado español, un tal Tomé Hernández. Tomé Hernández que al fin y a la postre será el que cuente lo que ocurrió allí realmente. Así que los ingleses se zarpan de allí con tan solo este español en su barco. Al final, Tomé Hernández será el único superviviente que va a dar referencias de lo que ocurrió en el estrecho de Magallanes, lo que ocurrió en Patagonia, lo que ocurrió en Nombre de Jesús y lo que ocurrió en Rey Don Felipe. Realmente estremecedor. De los 14 hombres que quedaron y 3 mujeres, nunca más se supo. No ha habido nunca referencias de aquellas personas que no llegaron a subir a los barcos ingleses. Como contamos, el pirata Cavendish encontró a los españoles a mitad de camino entre las dos ciudades y decidió, pues visitar la ciudad que habían abandonado estas 15 o 20 personas, esa ciudad de Rey Don Felipe, la que habían abandonado, decidió pasar por allí, a ver qué podía coger, ¿no? De hecho, sabía que había varias piezas de artillería que le dijeron que las habían enterrado, es decir, había material que podía ser aún utilizable, y los ingleses se dirigen allí para hacerse cargo, mejor dicho, para saquear todo lo que pudieran. Y Cavendish, cuando llega allí a la ciudad de Rey Don Felipe, que digo que es una ciudad como una empalizada, tienen su iglesia, tienen sus pequeñas cabañas, se quedó impresionado por lo que encontró allí. Cuenta que un cadáver aún pendía de una horca, que otros están cadáveres en descomposición por todas las chozas o pequeñas cabañas, ¿no? Y fue entonces cuando Cavendish pues rebautizó la colonia española como Port Famine, es decir, Puerto Hambre. Bueno, los ingleses siguieron navegando y este Tomé Hernández, en un puerto que hizo una parada los ingleses, pues escapó en la zona de que fue en Chile, y fue el que luego, como decía, va a dar referencias de los datos que tenemos de lo que ocurrió en aquellas intentos de colonia, ¿no? La población de las dos ciudades había desaparecido. Solo había un superviviente. Pero años más tarde, en 1590, un barco inglés, el Delight, pasó por el que le llama ya Puerto del Hambre. Realmente en las cartografías se llamó Puerto del Hambre, ¿no? En la ciudad de Rey Don Felipe. Y pasó por allí, paró de manera, no sabemos para qué ni a qué, pero encontró un superviviente, un español, del que se desconoce el nombre, pero cuentan los ingleses que había un español allí viviendo en una cabaña, que vivió de la caza, vivió de lo que pudo. Había un superviviente. No sabemos aquel hombre de dónde había salido. Entonces, pues les dijo a los ingleses que vivía hacía años en esa cabaña, que se alimentaba, como digo, de caza, y después de estar 6 años en el estrecho, aguantando penurias, se embarca en el navío inglés. ¿Y sabéis qué pasó al navío inglés? Pues sí, efectivamente. El Delight, este famoso, este barco inglés, se hundió cerca de las costas de Francia. Así que el superviviente español, más le valía haberse quedado en Rey Don Felipe o en Puerto del Hambre, o como lo queramos llamar, y acabar ahí sus días porque murió ahogado, se hundió el barco y murió y pereció el único superviviente español junto con Tomé Hernández. ¿No os parece cruel la historia? Es bastante cruel, ¿verdad? Eso me parece a mí, desde luego. Pues resumiendo, la supuesta colonización del estrecho de Magallanes, muy importante y estratégica para los españoles, había acabado en una auténtica tragedia, como todos habéis visto. Hubo siempre escasez de alimentos. Luego ha habido excavaciones, que también os daré información en las páginas que os digo. Ha habido excavaciones posteriores y en la zona de arqueólogos argentinos, que han descubierto y han analizado esqueletos encontrados, y evidentemente los efectos de la malnutrición eran evidentes. ¿Qué pasó con esto? Pues que
Primero que las naves que zarparon de España no llegaron ni la tercera parte, es decir, se perdieron muchas, pues, en ganado, etcétera, ¿no? Y provisiones. Luego, los poquitos que llegaron, luego hubo barcos que se fueron hacia España, como recordáis, y dejaron a la gente ahí un poco a su suerte, es decir, no tenían material ni provisiones para aguantar, para nada. Estaban lejos de las bases de aprovisionamiento. La ciudad más cercana estaba en Brasil, es decir, estamos hablando de una auténtica locura. Como digo, todos los animales de ganado que llevan, pues en los hundimientos previos a llegar allí, pues se perdieron muchos animales, que era la clave un poco, no hubo posibilidad de establecer granjas. Parece ser que ante la falta de alimentos, bueno, pues los españoles, los colonos, se alimentaron, pues, de aves, de aves tipo cormoranes, ¿no? De aves de la zona. Se alimentaron sobre todo de moluscos, mejillones, por lo visto comieron muchos. Habló por los restos que se han encontrado después de la zona cuando ha sido excavada. Huevos ellos se llamaban avestruces, no sabemos qué pájaros llaman avestruces, pero en el Tomé, sobre todo ese Tomé Hernández, el que habla que comieron huevos de avestruz. Me imagino, no sé qué avestruz venían por allí, pero él narra que haya huevos grandes intentando alimentarse de aquello. Habla también Hernández de uvas negras de espino, no exactamente sé qué puede ser. Tampoco me he puesto a investigarlo. En fin, o sea, lo poquito que encontraban por la zona es lo que les mantuvo vivos. La verdad es que hay que ponerse en el pellejo de aquella gente y ver, bueno, intentar ponerse en su lugar y lo que tuvieron que pasar. Realmente, y la mala suerte que tuvieron, porque realmente no tuvieron ayuda, ya os he contado. Lo del avistamiento de Gamboa, lo de no encontrar ayuda, el que se hunda los barcos. Terrorífico. Bueno, pues vamos a llegar a las conclusiones del tema y bueno, ¿dónde tenemos esta información? Pues como os he dicho, primero de las crónicas de Pedro Sarmiento de Gamboa y del famoso Tomé Hernández. Fijaos, este Tomé Hernández, que era el único soldado que se salvó, que se subió a los barcos de los piratas ingleses, se le tomó declaración en 1620, o sea, lo que estamos hablando son secuencias de años enormes. Es decir, esta persona, 33 años después de haber dejado el estrecho Magallanes, fue llamado a declarar ante el gobernador de Chile, el famoso Alonso de Sotomayor. ¿Os acordáis que antes el gobernador de Chile se bajó en Buenos Aires porque no se fiaba? Bueno, pues ante este gobernador declara, es decir, el gobernador de Chile sabía el tema de la expedición y ante él declara este Tomé Hernández, pero fijaos, ya tenía 60 y pico años, creo que no recuerdo, ya era una persona muy mayor y declaró 33 años después de los hechos. Pero gracias a él sabemos qué pasó y todo esto que hemos contado lo sabemos gran parte por él, por las declaraciones de Tomé Hernández, más las crónicas que luego escribió Sarmiento de Gamboa en cuanto al viaje en general. Pero realmente la hecatombe que se produjo allí en las dos colonias fueron relatadas por Tomé Hernández. Luego se han elaborado teorías, ¿no? Sobre todo, bueno, ahí en Argentina y Chile, que donde están estas ciudades, bueno, pues ahí se han investigado, se han elaborado muchas teorías y se han revisado los escritos, las declaraciones de Tomé, en fin, toda una serie de datos y crónicas, ¿no? que se escribieron sobre estos hechos, y se han dado varias causas, digamos, de motivos de las muertes de aquella gente, ¿no? Aquellas pobres gentes, ¿no? en la Patagonia, ¿no? Se ha hablado de, primero, muerte por inanición, por desnutrición, por hambre. Tomé Hernández escribió textualmente, habló cómo moría gente por hambre. Por ejemplo, dice la dicha gente y el dicho sargento volvieron en seguimiento del dicho navío y no pudieron llegar porque fue mucha la nieve que les cayó y ya faltó la comida porque no la tenían y perecieron todos de hambre. O sea, Hernández en sus declaraciones ya narra que hubo un intento de llegar a un navío, no sabemos cuál, de una serie de gente que murió de hambre. O sea, se fueron a buscar un barco y ya no volvieron. Nevó mucho y nunca más se supo de ellos y él supo que habían muerto de hambre. Habla también de que sacrificaron el poco ganado que tenían, hablan que sacrificaron cabras y perros. Los perros eran perros de ataque, perros que llevaban para como defensa, ¿no? Bueno, pues se los comieron también. También dice Hernández,
a lo que sembraron, habla que, hablamos de las declaraciones de él textuales, dice, y que ellos sembraron trigo, cebada y habas, y que el trigo no granó, y la cebada granó y no se secó porque no hubo tiempo, y que las habas granaron y no se secaron, y siempre estuvieron verdes y estuvieron antes de salir 6 meses debajo de la nieve. Todo esto lo declara Hernández. También dice él, dice, esperando la vuelta de Sarmiento hasta 5 meses, padeciendo de necesidad de ración a 5 onzas de bizcocho a cada soldado, y que al cabo de los 5 meses que fueron de invierno, habiendo perecido alguna gente de hambre. O sea, ya habla de cómo racionaron lo poquito que tenían y habla de muerte de hambre, lógicamente. Pero es una de las, un poquito, ya viendo un poco, intentando darle luz a qué ocurrió en aquellas colonias, ¿no? Luego también se habla de muerte por ajusticiamiento, es decir, todas las rebeliones, las insurgencias que se producían internas, ¿no? entre los colonos españoles eran sofocadas con ajusticiamientos, con muertes, porque no podían permitir, evidentemente, en esas circunstancias que hubiera sublevaciones, era inadmisible, lo cual se supone que hubo muchas muertes o no muchas, sino algunas muertes por ajusticiamientos. También se habla de muertes por violencia, por homicidios o hechos violentos, ¿no? Y aquí podemos hablar, fijaos qué barbaridad, tiene Hernández lo cuenta, dice, se cometió homicidio con el fin de practicar canibalismo. O sea, alguien mató a otro para comérselo. Verdaderamente terrible. Habla también en cuanto a bajas por hechos violentos, incluimos aquí los ataques de los indios, es decir, hubo muertes por ataques de los indios patagones. Y también parece que señala de se hace referencia en esta teoría de muertes violentas de luchas entre ellos, es decir, cuando ya no tenían nada que comer, pues alguien guardaba un trozo de carne, un trozo de bizcocho, un trozo de lo que fuera, pues había asesinatos por conseguir comida o por defender la comida. Es decir, estamos hablando de una situación tan auténticamente extrema que, repito, es difícil hacerse una idea de lo que aquella gente pudo pasar. A todo esto se suma, bueno, lo que contó Cavendish, el inglés, cuando pasó por allí, que hablaba que encontró muchos cadáveres sin enterrar. Aquí se especula con que esa gente sin enterrar pudo ser, que se habían sido muertes violentas, porque realmente los españoles, sobre todo, pues enterraban a sus muertos de la manera más cristiana posible, ¿no? Y entonces, que hubiera gente sin enterrar, pues extrañó al inglés cuando pasó por allí. Es decir, que pudieron ser muertes violentas. No se sabe realmente. Realmente, imaginaos, la verdad que cuesta imaginarse todo esto que estamos hablando. Otra causa de muerte, la hipotermia, sin duda. Aquí en esta zona que estamos hablando, donde estaban estas dos ciudades, la temperatura media anual es de unos 6 grados centígrados. Pero los meses de invierno no suben los 0 grados. Más los vientos de la zona. Imaginaos con las condiciones que estaba aquella gente, sin abrigo ninguno, es decir, sin construcciones adecuadas, sin ropa adecuada. Bueno, pues las pérdidas las muertes por hipotermia pudieron ser también otro de los condicionantes. Y por último hay otra teoría, que es también que pueden morir muchos por intoxicación. Hernández también dice, encontraron en los árboles unos racimos de agallones verdes, blandos y de sabor de castaña, que los soldados hallaron sabrosos y los comieron como pan, con el resultado que a muchos les cayeron como piedras en el estómago y les hinchó la barriga a reventar. Luego hablaron también de una posibilidad de intoxicación, por unas algas, la famosa, hay una llamada marea roja en la zona, que es un fenómeno que lo causa una microalga, que genera una serie de toxinas que se concentran en los moluscos, ¿no? Como aquellos españoles se alimentaron un poco también de lo que encontraron de moluscos y que iban encontrando en el mar. Pues parece que esta toxina en el momento dado produce una muerte en minutos o en pocas horas por una parálisis respiratoria, ¿no? Aparte de otra serie de síntomas. Entonces también eso puede explicar que hubiera gente sin enterrar, se les dejó muertos donde caían porque por miedo al contagio, ¿no? Se dan cuenta que estaban contagiados por algo, una enfermedad, entonces la gente ni se acercaba a ellos. Es decir, estamos hablando de teorías, ¿no? Pero esto lo estamos reconstruyendo un poco, para dar un poquito de luz al asunto, pero tampoco tiene mucha importancia. Aquella gente murió de diferentes maneras, pero imaginaos todo lo que hemos relatado. Realmente es muy duro. Y vamos a terminar.
Hemos narrado hoy, bueno, pues una serie de condiciones de nuestros antepasados que le pasaron muy mal, que realmente buscaban una salida a sus vidas absolutamente, bueno, cegadas y acabadas en la península, y buscaron las Américas, pero imaginaos lo que pasó. Nos vamos a quedar con ese enorme hombre que sin duda que fue don Pedro Sarmiento de Gamboa, y su sufrimiento, su desesperación, sus cautiverios, sus fracasos, pensando en aquellas gentes que había dejado abandonadas en el estrecho Magallanes. Yo me imagino que esa persona, después de los intentos que hizo, tuvo que pasarlo muy mal. Hemos recordado cómo la gente lloraba cuando él se marchó, cómo él se encontraba, era el responsable de aquella expedición, sin duda. Entonces, Dios mío, lo que tuvo que pasar por la mente de Sarmiento de Gamboa. Y bueno, hoy hemos contado otra historia para que nunca lo olvidemos. Y hoy pues toca dedicar nuestro recuerdo, nuestras palabras, nuestro tiempo, nuestro relato de hoy, se lo dedicamos a esos cerca de esos 400 infelices, pues que cargados de ilusiones, con la esperanza de una vida mejor, pues nunca regresaron. Fijaos, así describió el pirata inglés cuando llegó a rey don Felipe lo que se encontró allí en el año 1587. Dijo: murieron como perros en sus casas, vestidos, hasta que el pueblo estuvo finalmente impregnado por el hedor de los muertos. Y bautizó el asentamiento como el nombre por el que hoy todavía se le conoce, el Puerto del Hambre. Fueron españoles como nosotros, y nunca olvidemos que pudimos ser nosotros también. Hasta el siguiente capítulo. Memorias de un tambor.